les voy a hablar pues sobre específicamente adecuación pedagógica. Vamos a encontrar el primer tema que vamos a ver, que es transformando los contenidos en recursos interactivos. Luego seguimos con elementos de apoyo en la interactividad. También se va a encontrar el PDF de la presentación y algunos ejemplos que van a tomar en cuanto al tema específico de elementos de apoyo, que también los vamos a ver hoy para que les quede claro. Pero igual pueden acceder a él en cualquier momento. El día de mañana, de manera virtual, vamos a ver el tema de plantillas, que quiero aclarar que es como nosotros en el equipo lo manejamos, pero que ustedes pueden adaptarlo a las necesidades de la asignatura o el curso que estén haciendo. Primero vamos a ver los objetivos del tema, que pues está también en la presentación que vamos a ver, la introducción, el desarrollo del contenido, que ya son los temas, subtemas y las plantillas que veremos, y las referencias o material complementario. Entonces, en cuanto a los resultados de aprendizaje, es decir, cómo vamos a ver esos resultados de aprendizaje que ya tenemos de diseño instruccional, cómo los vamos a aplicar ya a los recursos. En cuanto a planificar la estructura de los contenidos, pues ya es cómo vamos a poner esos contenidos que tenemos en estas plantillas que les acabo de mencionar. Y diseñar recursos educativos digitales que les faciliten el acceso a la información a los estudiantes. La introducción de qué es este recurso, para qué va a ser el recurso, ya el desarrollo del contenido, que pues es un poco sintetizado todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, qué es la adecuación pedagógica, la importancia, la estructuración y pues todos los temas que vamos a ver ahorita. Y ahora sí, ya podemos iniciar. Entonces, el primer tema es transformando los contenidos en recursos interactivos. Esto es cómo poner en práctica todo lo que hemos venido haciendo desde diseño instruccional ya en un recurso específico. Los contenidos tienen una manera singular o que se pueden plantear en diferentes recursos. ¿Qué contenido va en cada uno de estos y hacerlo de manera más efectiva? Que es prácticamente cómo planificar un recurso, cómo poner en práctica esos conocimientos de diseño instruccional que ya venimos viendo. El propósito de este recurso es dar a conocer los principales elementos que hacen parte del proceso de adecuación pedagógica, las implicaciones, cómo se garantizan por medio de la adecuación pedagógica y todo este proceso que estamos llevando para que los procesos educativos sean pertinentes, coherentes y de calidad. También cómo aplicando las normativas educativas que nos rigen como entidad pública. Este es un poco de cómo está estructurada la presentación. Primero vamos a ver qué es la adecuación pedagógica, cuáles son los elementos esenciales que se deben necesitar para hacer cualquier tipo de recurso, la importancia de la adecuación pedagógica en un proceso educativo, la estructuración, los recursos disponibles y algunos recursos educativos. Entonces, la adecuación pedagógica es un proceso de revisar y ajustar los materiales educativos que tenemos, los contenidos, en un enfoque pedagógico específico por medio de estrategias y herramientas que nos permitan, como decía la profe, que el otro aprenda. Entonces es buscar una manera de que los recursos sean accesibles, de que el contenido sea claro, de que tenga calidad y eficiencia y que con esto se logre el aprendizaje esperado. Entonces, aquí tenemos algunos, por ejemplo, la diversificación de métodos de enseñanza. Ya sabemos que hay muchas maneras de enseñar y de aprender. Lograr esa adaptabilidad en cuanto a los contenidos para que estos métodos de enseñanza se pongan en práctica. La evaluación diferenciada y el apoyo individualizado es buscar una personalización hacia qué necesidades tienen nuestros estudiantes de aprender, teniendo en cuenta también que todos tenemos una manera diferente de aprender. Y aquí es donde viene la inclusión y la flexibilidad. Todos los recursos y todos los contenidos deben ser flexibles. En todo el proceso se están haciendo cambios, ajustes y inclusivo, porque tenemos que tener en cuenta todos los tipos de personas y todos los tipos de estudiantes que hacen parte de nuestro proceso de aprendizaje. ¿En cuanto a qué? A que sea con mucho tipo de recursos, no video, audio y demás, para que todos tengan la capacidad de aprender. Bueno, la importancia de la adecuación pedagógica. Entonces, la importancia es precisamente lograr, en primer lugar, la equidad y la efectividad por la diversidad, como ya lo hablábamos, de la inclusión.
integrar las tecnologías y los recursos innovadores. Las nuevas maneras de enseñar o de aprender son muy diferentes a como eran antes. Entonces nosotros debemos movernos pues en ese mismo enfoque. Y también asegurar cumplimiento pues de normativas educativas por medio de recursos interactivos y didácticos que permiten la facilidad en el acceso de la información y de los contenidos y asimismo pues el aprendizaje. Antes de empezar cualquier proceso de diseño instruccional o adecuación pedagógica, es fundamental conocer a quién vamos a enseñar. Entonces es hacer un pequeño estudio de qué estudiantes van a ingresar a mi asignatura, a mi tema, a mi curso, para saber asimismo cuáles son las necesidades, porque es cierto, ahora el centro es el estudiante, entonces nosotros debemos enfocarnos en eso. Ahora vamos a hablar un poco de la estructuración que deben tener nuestros recursos en adecuación pedagógica, y es que la estructuración, como bien lo veníamos diciendo, pues permite ajustar y mejorar los materiales educativos por medio de la efectividad, y es que los contenidos deben ser claros y concisos. Esto permite que pues, el acceso a los contenidos sea más fácil y la información se aprenda de manera más accesible. Vuelvo y reitero, esto es una estructuración de cómo lo manejemos en el equipo, pero pues se puede adaptar según a los temas y a las necesidades, porque pues esta es una estructura que, como ya lo venía diciendo, todo es flexible, entonces todo está sujeto a cambios, adaptaciones y mejoras. La estructura siempre se maneja, solo que es como buscar en qué parte de la estructura irme modificando de a poquito. Bueno, entonces el orden que generalmente se maneja en los recursos es primero la introducción, pues para que desde el comienzo tenga claridad sobre qué es lo que va a aprender. Es fundamental que seamos claros con el estudiante de cómo va a ser la metodología y cómo es que se va a cambiar, porque pues ellos son los que van a aprender y si no tienen clara esta metodología, pues no vamos a hacer nada. Entonces, sí es indispensable que a los estudiantes les quede claro este cambio de metodologías que estamos haciendo. Los resultados de aprendizaje, bien lo decía el profesor anteriormente, son fundamentales porque nos permiten evaluar y tener como una especie de qué fue lo que aprendieron y tener algo conciso de decir, mire, esto fue lo que aprendí y este es el resultado que tengo sobre esto. La tabla de contenido, si no, puede ser un menú interactivo, puede ser, por ejemplo, en un curso más práctico, entonces digamos que hay solo casos de estudio, pues qué casos de estudio vamos a ver, pero pues esto es como para generar una estructura en el recurso y que sea más fácil navegar por el mismo. Los contenidos disciplinares, pues ya es el desarrollo de los temas y subtemas que estamos viendo pues del curso, de la asignatura, el glosario, porque generalmente hay palabras que las personas no conocen. Es importante que ellos tengan ahí como un documento clave para este tipo de información. Quiero ser reiterativa aquí y es en las referencias bibliográficas y de imágenes. Es importante que en todos los recursos siempre estén citadas los autores, citadas las imágenes que estamos utilizando. Esto a veces lo omitimos, pero es importante para que los estudiantes también tengan un material de apoyo, un complemento y asimismo sepan pues de dónde es que sacamos la información. El material complementario obligatorio, esto generalmente es opcional, pero es un material que se deja para que los estudiantes puedan complementar su información. Y por último, las actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje pueden ser formativas, evaluativas y de conocimientos básicos, previos. Estas actividades pues, nos permiten evaluar la manera en la que sí o no aprendieron y cómo lo hicieron. Entonces, aquí buscamos que las actividades sean interactivas, sean muy didácticas y no solo la siempre evaluación que siempre estamos acostumbrados, sino que sean otro tipo o alternativas para que los estudiantes también tengan otra manera de evaluar sus conocimientos. ¿Cómo hacemos para conocer la manera en que están nuestros estudiantes? Y sí, la manera más fácil es hacer un diagnóstico anterior para que no genere tanto trabajo después de, sino que desde antes de ya estemos pensando en un recurso o una explicación, no sé, como algo pues que no te genere tanto trabajo, pero que sí permita alinear un poco los conocimientos. Entonces, sí, el diagnóstico inicial es fundamental en todo el proceso, tanto pues para conocer lo que ya nos decía Tatiana, como para también saber qué conocimientos tienen nuestros estudiantes. Las definiciones sí me parecen importantes que las conozcan, porque así podemos hacer alguna diferenciación pues entre algunos recursos. El OVA permite
abarcar un tema en sí, ¿sí? Como elementos más amplios porque permite integrar muchos elementos visuales, que contiene pues un menú interactivo inicial que permite una navegación interactiva dentro del mismo recurso. La navegación puede ser tanto libre, que es abierta, que cualquiera puede hacer todo el curso de una vez, o restringida, que nosotros vamos dándole acceso poquito a poquito por fechas o pues por temas. Estos incorporan elementos visuales como imágenes, videos, audios, entonces este permite pues que sea un poco más abierto, digamos, a que todas y todos podamos aprender. Las infografías, que son recursos que se presentan pues para de manera organizada y resumida presentar una información. Los mapas interactivos son diagramas o ubicaciones geográficas que también nos permiten incluir elementos pues gráficos y visuales. El podcast pues es un recurso de audio, es recomendable que no pase de los 5 minutos, de 3 a 5 minutos, pues porque la atención se va. Y los videos también es recomendable que sea de 3 a 5 minutos máximo. Y aquí quiero decir que hay muchos tipos de videos, entre las tipografías, que es pues video animado, que ya sabemos, video de imágenes, que generalmente este video de imágenes también va acompañado de texto, los infográficos, los tutoriales y los videos de experto. Bueno, ahora voy a explicarles un poco sobre lo de las actividades de aprendizaje que les comentaba anteriormente. Hay 3 tipos de actividades que pues, se manejan generalmente en la digitalización, que son las previas, las formativas y las evaluativas. Entonces, las previas son las que ya hablábamos anteriormente, que es hacer un diagnóstico previo a iniciar pues, un curso o una asignatura para saber con qué conocimientos vienen nuestros estudiantes. Esto es más para hacer un diagnóstico. Las formativas pues son evaluaciones durante el aprendizaje, entonces es para ir evaluando cómo vamos avanzando y para reforzar estos conocimientos por medio de estas actividades. Y finalmente las evaluativas, que son las que se hacen al finalizar un aprendizaje para saber pues qué fue lo que aprendieron, para medir el aprendizaje logrado pues durante este. Ahora vamos a ver algunos recursos educativos que complementan los recursos anteriormente mencionados. Entonces, estos pueden incluirse en esos recursos grandes que ya mencionaba, como PDFs, OVAs y demás, y que permiten pues, presentar la información un poco más gráficamente y también más organizada. Entonces, iniciamos con las tablas, que pues, son conjuntos de datos organizados por filas y columnas. Esto permite que se visualice y se comprenda de una mejor manera. Los mapas conceptuales, pues también se muestra gráficamente un tema, y esto nos permite organizar y jerarquizar las ideas. Entonces, pues hacerlo desde lo más hasta lo menos. Esto aumenta la creatividad al mostrar un tema y también un análisis pues, del mismo. Los gráficos e ilustraciones representan conceptos sintetizados a través de esquemas visuales. Entonces aquí podemos utilizar tablas y pues, demás gráficos que nos permiten mostrar la información un poco más o visualmente más bonito. Las líneas de tiempo pues, son una representación gráfica en orden cronológico que nos permite asociar eventos, fechas y lugares específicos para darle una mayor profundidad pues, a estos hitos. Bueno, están los procesos, que son sucesos o eventos que se exponen pues, para mostrar un paso a paso. Entonces, aquí como podemos ver, pues hay, digamos, 5 pasos, pero que también pues, se puede hacer de orden cronológico para mostrar cuál es el orden que se debe seguir. Y por último, quiero comentarles que los recursos, todos y cada uno de ellos deben ser editables en adecuación pedagógica. Esto porque a medida que avanzan, pues se van a ir ajustando o mejorando algunos elementos de los recursos y por ello deben ser editables. Generalmente se hacen en una presentación de PowerPoint o en un documento de Word y eso ya lo vamos a ver mañana. Deben estar referenciados, ya les hablé de la importancia de que las referencias se encuentren en el recurso, ser cortos y concisos porque la información en este tipo de recursos pues se busca que sea lo más conciso posible. El texto introductorio y la explicación del recurso. Generalmente al iniciar en el mismo texto introductorio se explica un poco de qué va el recurso o se puede hacer un recurso aparte.
En algunas asignaturas se hace un video de bienvenida o en la parte del módulo introductorio se hace un video de navegación para explicar qué recursos van a encontrar y cómo navegar por el mismo. Que por ejemplo si hay unos botones, para qué sirve cada botón, cómo se da adelante, atrás, dónde se encuentran las referencias, esto para que todos y todas las estudiantes tengan claridad sobre cómo se utiliza o cómo se navega en el mismo. Y bueno, muchas gracias. Esta es la presentación de Transformando los Contenidos. Hoy vamos a ver 5 de estos elementos que son los sabías qué, ejemplo, importante, profundiza e idea clave. Entonces vamos a empezar con sabías qué, que son hechos interesantes que brindan la posibilidad de sorprender o entretener. Entonces aquí podemos ver cómo se ven las ventanas emergentes sobrepuestas en el contenido, que hay, pues es pop-up, ¿no? Entonces al dar clic en el botón pues aparece la información sobrepuesta. El ejemplo pues sirve para ilustrar un concepto general. Creo que ya todos sabemos que es un ejemplo, pero pues es explicar algo. El importante es algo que no se debe olvidar dentro del recurso. Pues este elemento lo utilizamos cuando hay un dato muy importante que queremos que sobresalga de la información que estamos presentando, y para eso es el elemento importante. El profundiza, pues como el nombre lo dice, es profundizar en un tema específico o en un concepto específico, pues por medio de estos elementos. Y por último, la idea clave, que pues son pequeñas píldoras de información que le sirven al estudiante para conocer un poco más sobre o algo fundamental pues del tema. Quería mostrarles estos elementos pues porque complementan la información. Aquí tenemos unos elementos adicionales que son las preguntas orientadoras y los audios. Entonces, las preguntas orientadoras pues invitan a explorar antes de un poco el tema. Nos ayudan a generar una discusión grupal sobre algún tema. Y los audios nos permiten reforzar o complementar. Hay que tener en cuenta que estos audios como elementos adicionales no son lo mismo que aparece en la información de la pantalla y no pueden ser más de 40 palabras o 3 líneas de texto. Eso es, pues será como muy breve, solo para que lo tuvieran en cuenta.